creo que ha sido de gran bendición para la iglesia estos temas. Quizás en muchos teníamos conocimiento, en otros quizás no teníamos tanto conocimiento y definitivamente quizás en otros temas acerca del servicio cristiano no sabíamos absolutamente nada. Y sí, es cierto y es verdadero y es correcto decir que es Dios quien pone los requisitos para que sus siervos, valga la redundancia, le sirvan. Así que mis hermanos, muy concentrados ahora en este momento bastante importante, que vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a estudiar la palabra del Señor y será Él quien nos guíe, quien nos ayude a entender, quien va a abrir nuestro entendimiento para que podamos aprender y entender su bendita palabra. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, bendito es tu nombre por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso que tú nos regalaste de alabanza, Señor, en el cual pudimos levantar nuestras voces, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, Señor, producirte una verdadera adoración, una verdadera alabanza, Señor. Te damos muchas gracias por tu fidelidad, Señor, en nuestra vida. Y ahora, Dios, queremos pedirte, queremos rogarte que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos espirituales a tu palabra, para que ella llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, que sabemos y entendemos que tu palabra, Señor, es como una espada que atraviesa todo nuestro ser, hasta llegar hasta lo más profundo. Y te pedimos, Dios, en este momento, que seas tú el que obra en nuestra vida, Señor, para que esta palabra genere cambios, Señor, haga que nosotros, Señor, podamos empezarte a servir de una mejor forma, de acuerdo a lo que tú quieres. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El pastor José Manuel les manda muchos saludos. Él se encuentra en la ciudad de Ocaña. No sé decir si ciudad o pueblo, cómo decirlo, pero está en Ocaña. Está en Ocaña y les manda muchos saludos. Él allá se encuentra celebrando un congreso informativo, ¿cierto?, del liderazgo de nuestra denominación Evangélica Alianza. Entonces les manda un caluroso saludo desde allá, desde Ocaña, un poco más caliente que aquí que en Bogotá, pero bueno, que todos se encuentren muy bien en el amor y en la gracia del Señor. En este día, en esta mañana, vamos a estar tocando un tema bastante interesante e importante que tiene mucho que ver y mucha importancia en la forma en cómo nosotros servimos a nuestro Dios. Y es que el creyente sirve a Dios de manera ordenada. Esto es algo bastante importante porque nosotros siempre exigimos, bueno, quizás ustedes más bien, exigen a sus hijos que tiendan la cama, que recojan los juguetes, que recojan los zapatos y los pongan en su lugar. Y son ustedes los que ponen cada uno de los requerimientos, cada una de las cosas que tiene que hacer este hijo o esta persona para que él sea ordenado, ¿cierto? De la misma manera, Dios nos pone a cada uno de nosotros unos requerimientos bastante importantes para que nosotros, como creyentes fieles, sirvamos a Dios de manera ordenada. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio según Juan. Juan, capítulo 13, versículos 4 al 15. Evangelio según Juan, capítulo 13, versículos 4 al 15. ¿Estamos allí todos? Amén. Vamos a ponernos en pie para leer la palabra del Señor por un momento. No va a ser, vamos a durar de pie lo que dura allí el versículo. No los voy a tener de pie toda la enseñanza. ¿Listo? Juan, capítulo 13. Versículo 4 al 15. Y dice la palabra del Señor: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Importante aquí desde el versículo 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué hermosa palabra del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a lavar los pies de su hermano? ¿Amén o no amén? Bueno, vamos a tomar asiento. Póngase usted cómodo allí. Y precisamente este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es muy importante en la vida de cada uno de nosotros, porque nosotros hablamos de que queremos servir al Señor, hablamos de que queremos ser buenos hijos de Dios, pero cuando llegamos a ese tema del servicio, ya no nos gusta, porque nosotros no queremos servir, sino que queremos que nos sirvan. Pero la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Y la palabra de Dios hoy en esta mañana nos indica que el servicio cristiano requiere orden. Pensemos un momento en el Señor Jesucristo y pensemos en ese acto que hizo con sus discípulos de lavarles los pies. Como dice la palabra, bien habían dicho al decirle Señor, Maestro, ¿cierto? Pero ese Señor, ese Maestro, se sentó en un banquito, el cual quedaba incluso más abajo de a quien le iban a lavar los pies, en una posición de humildad, de humillación. Y el Señor Jesucristo, podemos hablar de que era el varón perfecto, ¿cierto? La Biblia lo dice. Eso indica también que tenía muchos dones, muchas habilidades y que todas las cosas estaban perfectas en Él. Él teniendo todo eso, todas esas posibilidades, esos dones, todas esas habilidades, decidió ser siervo para poder enseñarle a sus discípulos que ellos también debían ser siervos. Y la palabra de Dios, así como lo hemos venido hablando todo este tiempo, nos ha mostrado que hay que ser humildes, que hay que ser fieles, que hay que ser, ¿qué más? Amorosos. ¿Quién más recuerda? La primera, ¿quién la recuerda? Y dependientes de nuestro Señor. Al nosotros cumplir todas estas anteriores, hacemos muy bien, pero nos falta también ser ordenados. Y ese orden tiene que ver mucho con lo que Dios nos ha mostrado en su palabra. Y en primer lugar, vamos a hablar de que se sirve a Dios de manera ordenada según el don recibido. ¿Cuántos de los que están acá ya han identificado su don? Porque por lo menos uno tenemos. Hay otros que tienen 2, tienen 3, quizás tienen 4. Ahora, quizás no hablemos tanto de los dones, hablemos de las habilidades. ¿Cuántos hermanos aquí tienen habilidades? Yo creo que todos tenemos habilidades. Si no ha identificado su don,
por lo menos una habilidad tiene, ¿cierto? Podemos quizás ser buenos para barrer o quizás podemos ser buenos para ordenar las sillas, como también podemos ser buenos para ejecutar un instrumento, como podemos también ser buenos para hablar, y eso indica que pues tengo la facilidad de ir y predicar el evangelio y de evangelizar a las personas. Como también podemos hablar que tiene la habilidad de tratar con los niños y los niños se dan muy bien con esa persona. Entonces usted tiene esa habilidad de enseñar a los niños, de hablar con ellos, de hacerles entender las cosas. ¿Por qué no usar todos esos talentos, esas habilidades para alabar a Dios, para servir a Dios? Todos aquí tienen el Espíritu, ¿cierto? Como todos tenemos el Espíritu, entonces todos tenemos dones. Y la palabra de Dios nos dice aquí que debemos servir según el don recibido. Vamos a abrir, a leer la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10. Un versículo bastante conocido por cada uno de nosotros. Vamos a leerlos todos a una voz, ¿está bien? A la una, a las dos y a las tres. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es muy interesante este versículo porque una vez más nos confirma, si usted no estaba seguro, sí, tienes un don. Por lo menos uno, quizás dos, quizás tres, pero tienes algo, lo cual administrar, no para ti, no para el pastor, sino para la comunidad eclesiástica. Y es muy importante, hermanos, que ese don que hemos recibido lo hagamos con orden, ¿cierto? Como dice allí en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. O sea, póngalo en servicio de los otros. Según el don que hemos recibido, usted tiene la posibilidad entonces de servir al otro. Y podemos hablar de que dones, hay muchos, precisamente en los jóvenes. Hace 2 sábados, ¿cierto? Estábamos hablando acerca de esos dones y el predicador nos preguntaba, ¿usted ya identificó cuál es su don? Y empezamos a hacer así un sondeo y las personas decían, bueno, yo sí sé, otros decían, yo no sé, otros decían, bueno, yo creo que tengo 2, o por lo menos creo que tengo el del servicio. Ahora, la iglesia ya sabe, ya identificó cuál es su don con el cual usted puede servir a su hermano. Ya identificó cuál es esa habilidad que usted tiene para poner en servicio de los hermanos. Hablábamos hace un rato que la música quizás es una habilidad que no todos tienen, ¿cierto? Y quizás también el estar al frente y el hablar con las personas, el llegar de buenas a primeras, hablarle a una persona acerca de Cristo, quizás no son cosas que se vean pues comúnmente, ¿no? entre la iglesia, pero yo creo que sí tenemos esa habilidad quizás de compartir a otro de lo que yo tengo, sea alimentos, sea dinero, sea bienes materiales, sea conocimiento incluso. Y nosotros, como ya hemos recibido la manifestación del Espíritu, así como lo dice el versículo 10, debemos ministrarlo a los otros. Y interesante lo que sigue diciendo allí, no como solamente administradores o como personas que tienen algo que entregar, sino como buenos administradores. Esto indica que nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad con Dios de servir a los hermanos con lo que Él nos ha dado, porque no es nuestro. Ese don es un regalo inmerecido, es algo que nunca hubiésemos nosotros merecido, porque si hablamos de merecer, la palabra de Dios dice que merecíamos
la muerte. Pero el Señor, en su soberana voluntad, en su gracia perfecta y admirable, decidió darnos vida, y junto con la vida, varios dones y varias habilidades. Por eso nosotros tenemos una deuda con el Señor, la cual pagamos o quizás estamos de pronto administrando cuando nosotros ponemos al servicio de los hermanos ese don, ese talento, que es bastante importante, porque también dice la palabra de Dios que nos debemos estimular los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Y eso lo hacemos cuando servimos a nuestro hermano. No solamente tenemos una responsabilidad, sino que también somos calificados como buenos administradores. Eso nos indica que nosotros nos debemos esforzar por ser buenos administradores. Cuando estábamos hablando hace, creo que 2 domingos, que hablábamos acerca de la fidelidad, ¿cierto? Hablábamos de Alfred, este mayordomo, el cual estaba para este personaje también, Batman, todo el tiempo, en la madrugada, en la noche, en la mañana muy temprano, en la tarde al mediodía, cuando quizás todos nosotros nos da sueño después del almuerzo. Pero él estaba allí, este mayordomo estaba allí. Ahora, nosotros también, cuando el pastor nos necesita a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, quizás aquí en Bogotá, en una ciudad tan grande que hay tanta distancia de un lado a otro, y le decimos, uy, pastor, la verdad es que ya guardé el carro. Uy, pastor, la verdad es que ya me puse la pijama. Y no entendemos que no le estamos diciendo que no al pastor, sino que le estamos diciendo que no al Señor. Y al entender que nosotros somos buenos administradores, entonces debemos poner de nosotros todo el empeño, toda la dedicación, todo lo que nosotros podemos dar en favor del servicio a la iglesia. Es muy importante, mis hermanos, que cada uno de nosotros, según el don que hayamos recibido, no importa la hora, no importa el momento, no importa lo que estés haciendo. Claramente, si estás trabajando y pues no puedes descuidar tampoco tu trabajo, que la palabra de Dios dice que también debemos ser responsables primeramente con nuestros jefes terrenales, ¿cierto? Y todas las personas que estén o sean mayores que nosotros en esta tierra, ¿cierto? Pero en nuestros momentos de descanso, en nuestros momentos de ocio, si el pastor nos llama a preguntarnos algo, a pedirnos un favor, nuestra respuesta debe ser: no escuché, dijo el pastor. ¿Cómo, mi hermano? Heme aquí, qué interesante. Ojalá pudiésemos decir todos heme aquí, ¿cierto? Algo bastante interesante. Cuando nosotros veníamos de Cúcuta, ¿cierto? Se nos hizo bastante tarde, se nos hizo bastante de noche, y aquí en el templo había un hermano que nos estaba esperando, y hasta las 2 de la mañana que nosotros llegamos aquí, él estaba despierto, estaba por allí mirando cosas, cuadrando cosas, viendo que si iban a llegar, no iban a llegar, esperándonos, y a las 2 de la mañana él nos abrió. No era su casa, no era el lugar donde él dormía habitualmente, pero aquí estaba, esperando a la familia pastoral. Y eso me causó impresión, porque muchas veces nosotros no estamos tan siquiera dispuestos a esperar a un hermano, a brindarle la mano a un hermano para que él pueda llegar quizás a su casa, a su hogar, pasar la noche tan siquiera. Muchas veces ni nos preocupamos por si el hermano llegó o no llegó a la casa. Y hasta en eso debemos ser buenos administradores. Hablamos acerca de la hospitalidad, ¿cierto? Así como hay un ejemplo por allá en Filemón con Gallo. Esta persona tenía fama de que era muy hospitalario. Y Pablo pues le reconocía, ¿no?
hermano, te felicitamos porque has hecho muy bien esa tarea y todos los cristianos que han pasado por tu casa dan testimonio de ti. Qué bueno sería que también entre nosotros diésemos testimonio de nuestro hermano, porque él es un creyente que sirve mucho en la iglesia, que lo pongan a hacer, él va sin decir que no, que si le dicen, hermano, nos lo necesitamos aquí a las 10 de la noche, él llega a las 9:45 para estar antes por si algo sucede, y se va después de lo que tiene que hacer por si algún contratiempo, alguna cosa pasa. Pero nosotros como creyentes a veces no miramos esos dones que el Señor nos ha regalado, esas habilidades que el Señor nos ha regalado para ponerlas en servicio de los demás. Y ahora nosotros también, según el don recibido, según lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, debemos ponerlo en servicio de la iglesia. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que todos aquí, los que estamos aquí en este lugar, tuviéramos un ministerio aquí en la iglesia? Y quizás no tan solo aquí en la iglesia, sino afuera, con esas personas que necesitan también ser enseñados de que hay un Dios vivo, de que Cristo vino, el Hijo de Dios vino a este mundo a morir por esa persona, a morir por él, para que él fuese salvo. Porque hasta en eso servimos a nuestro Dios. Esa administración debe ser calificada como buena. Esto habla del carácter del servidor. Directamente habla del carácter del servidor. Entonces nosotros, si tenemos un carácter fuerte, quizás en la cual no queremos que nadie nos moleste, en la cual no estamos dispuestos a humillarnos por mi hermano, en la cual no estamos dispuestos a dejar ir pasar quizás horas de sueño, o no estoy dispuesto a sacar un poco más de lo que el Señor me ha dado económicamente, también para dar al Señor, para ayudar al hermano, para adecuar el templo. Entonces, mis hermanos, debemos revisar nuestro carácter y a través de la Biblia empezar a modificarlo, a cambiarlo. También debemos ser calificados por la multiforme gracia, que es el elemento divino del servicio. Es por la gracia que nosotros ahora podemos servir a nuestro Dios. Si esa gracia no hubiese sido o no fuese dada a nosotros, nosotros entonces ¿dónde estaríamos? ¿Qué estuviésemos haciendo? Al Señor darnos esa gracia a través de la cruz, entonces nosotros fuimos capacitados para servir, fuimos capacitados para humillarnos, fuimos capacitados para ser fieles, fuimos capacitados para servir con orden, fuimos capacitados para depender del Señor. Por eso, mi hermano, si usted todavía no se ha decidido en servir al Señor, este es el momento, esta es la hora. El Señor te dijo, te ha dicho, tienes un don, tienes una habilidad, tienes un talento. Como ya te hice un buen administrador, ve, ponlo en servicio de los creyentes, ponlo en servicio de la iglesia. Por eso, mis hermanos, debemos entonces nosotros aquí en la iglesia fomentar el servicio, que sea un servicio ordenado. Esto implica identificar y utilizar los dones y talentos individuales que cada miembro tiene para contribuir al bienestar de la comunidad eclesiástica. Y los líderes también tienen esa, ¿cómo decirles? Deben animar a sus miembros a participar activamente con esos dones que ellos tienen. Quizás enseñarle a sus creyentes, bueno, hermano, yo creo que usted puede servirnos aquí en este lugar. Sí, es deber del líder, es deber del anciano, del diácono, del pastor, ir a donde está el hermano y decirle, hermano, yo creo que usted nos puede ayudar aquí en este lugar.
pero también es deber suyo decirle, pastor, para lo que usted necesite, estoy presto, estoy dispuesto. Incluso, como somos buenos hijos, como somos buenos creyentes, no esperar a que el pastor nos diga, hermano, lo necesitamos aquí, sino usted decirle, pastor, la verdad es que yo creo que soy bueno para cantar. Sin que el pastor le diga, hermano, es que estamos cortos en el ministerio de la alabanza, ¿será que usted nos echa una mano? O bueno, no hablemos de la alabanza, hablemos de un servicio que quizás están haciendo en las iglesias, que es la parte de comunicaciones, en la cual hay que hacer muchas cosas. Hay que editar, quizás hay que programar, hay que sentarse en un computador a preparar las cosas para el domingo, hay que venir a los ensayos con el ministerio de alabanza para preparar las letras, y por el momento estamos cortos de personal. Pero no esperar a que el pastor te diga, hermano, es que la verdad no tenemos quién y pues usted es el más indicado. No esperes a que el pastor, a que el anciano, a que el líder te pida el favor, te diga, hermano, lo necesitamos aquí, sino más bien tú ve hasta el pastor, hacia el anciano y a decirle, pastor, para lo que usted necesite, hermano, para lo que usted necesite, yo estoy aquí, estoy dispuesto a servir. Pero entienda también usted que no lo hace para el pastor, ni que no lo hace para los ancianos, sino que lo hace para Dios. Amén. ¿Cuántos servidores hay aquí en este lugar? En segundo lugar, servimos a Dios de manera ordenada según el ministerio concedido a cada uno de nosotros. Ya no hablamos quizás de dones, de esa manifestación del Espíritu que Él nos ha dado. Ahora hablemos de esos ministerios que el Señor también ha encargado a cada uno de nosotros. Vamos a recordar muy rápidamente los ministerios aquí en la iglesia. Está el ministerio a las parejas, está el ministerio a los varones, está el ministerio de las mujeres, está el ministerio de los niños, está el ministerio de jóvenes, está el ministerio de alabanza, está el ministerio de comunicaciones, está el ministerio de misiones y creo que hasta el momento ahí vamos. ¿Y cuánto quisiésemos nosotros que no fueran solamente 8, sino que fueran más? ¿Cuánto quisiéramos que de entre de nosotros saliesen personas también que pudiesen organizarse y conformar el ministerio de Ujieres, los cuales son los que reciben a los hermanos, traen a los hermanos hasta las sillas, les dicen, hermano, mire, qué bueno que usted haya venido hoy, hace tiempo no le habíamos visto, pero estamos muy felices, muy contentos de que usted por fin haya vuelto. Mire, hermano, puede sentarse aquí, este asiento es para usted. Esos hermanos que nos ayudan también, hablando del ministerio de Ujieres, ¿no?, a venir un poco más temprano, sacrificar su sueño, a ordenar las sillas, a limpiar las sillas, a mirar que no haya telarañas por ahí en el techo, en las paredes, a mirar que si alguna luz está fallando, entonces, uy, pastor, mire, esta lámpara la debemos cambiar. ¿Cuánto quisiésemos, mis hermanos, que todos nosotros pudiésemos estar sirviendo en un ministerio de la iglesia? Que no fuese un solo grupo musical, sino que hubiesen 3, 4 y que nos pudiésemos turnar una vez por mes. Porque también es importante que los que estamos aquí estemos también allá, adorando a Dios desde allá, sirviendo a Dios también desde allá. ¿Cuánto quisiésemos que se levantasen, hermanos, también de pronto en ese talento de la palabra, que pudiesen enseñar a otros hermanos y pudiésemos abrir células en X o Y lugar en todo Bogotá? ¿Cuánto quisiésemos que se levantasen hermanos y nos dijeran, hermano, yo tengo cerca a mi casa un grupo de personas a las cuales estoy discipulando, a las cuales estoy enseñando la palabra? Aquí podemos montar una iglesia, aquí podemos comenzar una iglesia. ¿Cuánto quisiésemos nosotros? Sería de mucha bendición que la iglesia de la Soledad, de entre nosotros, saliesen hombres y mujeres dispuestas a servir a Dios en todos
los ámbitos de la vida, con cada uno de los talentos que nosotros tenemos. Así que mi hermano, si usted quiere servir a Dios, quiere participar en cada uno de los ministerios que tenemos en nuestra iglesia, los líderes están dispuestos a escucharles. El pastor está dispuesto a escucharles. Como estamos hablando de que servimos a Dios según el ministerio concedido, vamos a leer un versículo en Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 5. Primera Carta a los Corintios, versículo 12, versículo 5. Y dice la palabra del Señor: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Qué interesante. Servimos todos a un mismo Señor. Hay muchas formas de servirle. Hay muchas áreas en la iglesia en la cual servirle a nuestro Dios. Ahora, ¿por qué nosotros entonces no estamos sirviendo? ¿Por qué nosotros no nos hemos puesto a disposición del liderazgo de la iglesia? Vamos a leer todos una vez más ese versículo 5. ¿Listo? Que se escuche, por favor, en todo el sector de Teusaquillo. A la 1, a las 2 y a las 3. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, ¿cuántos ministerios hay? ¿Y en cuáles de ellos podemos servir? En todos, en diversos, porque si son muchos los ministerios que hay, entonces ¿en cuántos puedo servir? ¿Cuánto quisiéramos tener más bien hermanos que nos están ya diciendo, hermano, yo quiero, y ya no hay dónde porque todos los ministerios están cubiertos? Porque todas las cosas en la iglesia tenemos hermanos más, colaboradores de más. Tenemos colaboradores que ya están allí como, ¿cuánto quisiésemos nosotros? Que cada uno de nosotros pudiese despertar en su corazón, pudiese avivar su corazón y que la iglesia entera, que la iglesia completa sirviese a Dios en un ministerio. Por eso servimos a Dios, porque en el servicio hay unicidad, en la diversidad ministerial. Entendemos también por esto que cada uno tiene un don, que cada uno tiene un ministerio, y esto hace que la iglesia funcione de la correcta forma o de la forma correcta, ¿cierto? No podemos quizás pedirle al hermano que hace el aseo que venga también y se pare aquí porque él ya tiene una función asignada. No podemos tampoco decirle quizás al hermano que está aquí dirigiendo que a la vez vaya y controle los computadores y haga la transmisión y pase las letras de las alabanzas, porque él ya tiene un ministerio específico, él ya tiene un ministerio en el cual servir. Por eso todos nosotros tenemos también un ministerio en el cual servir, el cual complementa el ministerio también de mi hermano. ¿Qué sería de los hermanos de la alabanza si no hay letras, si no hay quien les controle el sonido, si no hay quien les esté recordando, hermano, la letra no va así? ¿Qué sería de las maestras si no hubiesen niños? ¿Qué sería del que está enseñando si la iglesia no viniese? Por eso, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos un ministerio en el cual servir, tenemos un ministerio en el cual aportar, en el cual hacer que la iglesia siga funcionando de buena forma. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros, según el orden que hemos recibido de nuestro Dios, que es ese ministerio que Él nos ha concedido, tengamos unidad, porque son muchas las formas de servir y son muchas las cosas en las cuales servir, pero todavía sigue habiendo pocos obreros.
no solamente en la unidad, sino en la igualdad de los instrumentos ministeriales. Estamos hablando de cada uno de nosotros, porque todos nosotros aquí en la iglesia somos iguales. Cada uno tiene una función específica. Y si ese hermano no cumple con esa función, entonces se afecta toda esa comunidad o toda esa organización en la cual él está sirviendo. Por eso, mis hermanos, nosotros también como creyentes debemos promover un entendimiento y reconocimiento de todas las distintas formas en las cuales podemos servir a nuestro Dios. Si usted aún no tiene claro en qué ministerio puede servir o de pronto en qué área de la iglesia puede servir, acérquese a los líderes. Pregúntele, hermano, pues la verdad yo estoy dispuesto, pero no sé qué hacer. Yo, lo que ustedes me pidan que haga, estoy dispuesto. Que realmente nosotros podamos entender que hay muchas formas de las cuales servir, y no solamente usando nuestros dones, sino también con ese ministerio que el Señor nos ha regalado, animándonos cada uno de nosotros también a utilizar ese don que el Señor nos ha dado y ese ministerio que el Señor nos ha dado para el servicio de la comunidad eclesiástica. Cuando estaba estudiando el bosquejo, entonces en esta parte se me vino a la memoria, a la imaginación, un rompecabezas, ¿cierto? Y en ese rompecabezas, pues yo me ponía a pensar para que, bueno, muchos de los rompecabezas tienen como paisajes o tienen como alguna imagen, ¿cierto? La cual pues uno va armando, va poniendo pieza por pieza hasta que queda toda completa, ¿cierto? Entonces, hacía esa comparación de la iglesia y un rompecabezas, para que la imagen, para que el paisaje se vea completo, todas las piezas deben estar puestas en su sitio correcto, deben estar puestas en donde tienen que ir, ¿cierto? Ahora, también cada uno de nosotros debemos, o bueno, el Señor nos ha puesto en un ministerio específico para que toda la iglesia, para que todo el cuerpo eclesial trabaje de la mejor manera. Y algo que también recordaba es que para que ese rompecabezas se viese bien, todas las piezas tenían que estar unidas, todas las piezas tenían que estar juntas. Pero también pensaba, si falta una de esas piezas, entonces nunca se va a poder completar el rompecabezas, nunca se va a poder ver bien esa imagen. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? El Señor ya te ha dado un don, el Señor ya te ha dado un ministerio en el cual servir. Y si aún no estás desarrollando ese don, si aún no estás sirviendo en ese ministerio, estás haciendo falta en ese rompecabezas aquí en la iglesia. Es cierto, necesitamos de ti, necesitamos de tus habilidades porque fue dado por Dios. ¿Y dónde más vamos a poner en práctica lo que Dios nos ha dado sino en la iglesia? Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros entonces podamos entrar en intimidad con nuestro Dios, orarle a Él y pedirle que Él nos muestre, que muestre en nuestra vida en qué área de la iglesia, en qué cosa de la iglesia debemos servir, debemos estar allí para ayudar, para cualquier cosa que el Señor nos tenga preparado para cada uno de nosotros. Y más que orar y decirle al Señor, es también decidir en mi corazón que yo estoy dispuesto a servir e ir hacia los líderes y decirle, heme aquí, aquí estoy dispuesto a servir en donde tú quieras. Y en tercer lugar, mis hermanos, servimos a Dios de manera ordenada según el objetivo establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también debemos tener claras nuestras metas,
Debemos tener claros también nuestros objetivos. ¿Qué queremos hacer en ese ministerio? ¿Qué queremos hacer con nuestro don? ¿Cómo queremos desarrollarlo? ¿Cómo queremos administrarlo? ¿Cómo queremos ponerlo al servicio de nuestros hermanos? No es ir simplemente allá y empezar a hacer lo que salga, porque entonces no hay orden en esto. Debemos ponernos metas también, debemos ponernos objetivos y decir, bueno, yo soy bueno en tal cosa y quiero que este talento que el Señor me ha dado crezca, madure, se fortalezca. ¿Qué debo hacer entonces para que este don, para que este talento siga creciendo, siga perfeccionándose? Entonces, si hablamos del ministerio de la alabanza, debo sacar tiempo entre semana para poder ensayar el instrumento, para poder ensayar las canciones, para poder dedicarle un tiempo a Dios en el cual le estoy también adorando, le estoy también sirviendo con ese ensayo, con ese estudio que estoy haciendo. Esto indica también que si yo tengo que preparar la clase de los niños entre semana, con tiempo, debo sentarme, abrir la Biblia, empezar a revisar en la pedagogía cómo aplicar esto que dice la palabra del Señor a los niños. Si estoy sirviendo en el ministerio de misiones, entonces debo informarme qué sectores aquí en Bogotá necesitan la palabra del Señor. ¿Dónde no hay presencia de la iglesia para yo ir? No para mandar a otro, sino para yo ir y empezar a predicar el evangelio, empezar a predicar la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos también ponernos objetivos, ponernos metas con esos dones, con esos ministerios que el Señor nos ha dado. ¿Y cuál es el objetivo o cuál es la finalidad de poner estas metas, de poner estos objetivos? Es alcanzar la completa madurez de cada uno de nosotros. ¿Hasta la altura de quién? Del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Efesios capítulo 4. Versículos 11 al 14. ¿Estamos allí? Efesios capítulo 4, versículos 11 al 14. Y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es muy importante, mis hermanos, por eso hablábamos hace un momento que todos tenemos una función específica en la iglesia. Todos tenemos algo que hacer en la iglesia y no todos pueden ser pastores, porque si todos fuesen pastores, entonces ¿quién escucha la palabra? No todos pueden ser músicos, porque si todos son músicos y todos quieren estar aquí tocando un instrumento, entonces ¿quién está allá? No todos podemos ser evangelistas, porque entonces todos estaríamos en la afuera y ¿quién estaría aquí adentro en el templo? Por eso es muy importante que cada uno de nosotros, según el don que ha recibido, según el ministerio que ha recibido, pueda ponerlo para la obra y el servicio de la iglesia. Este versículo me causó bastante impresión el quizás leerlo y de pronto estudiarlo de pronto en este tema que estamos
tocando, ¿cierto? Que estamos estudiando, porque siempre quizás lo habíamos leído y entendíamos, sí, hay personas las cuales pues tienen cosas que hacer, pero cuando ya se trata de mí, cuando ya se trata de mi servicio al Señor, es diferente, porque entonces el Señor me dice allí que puedo ser apóstol, que puedo ser profeta, que puedo ser evangelista, que puedo ser pastor, que puedo ser maestro. ¿En qué área de la iglesia entonces voy a empezar a servir? ¿En qué área de la iglesia mi don, mi talento, mi habilidad, lo voy a poner al servicio de la iglesia? ¿En qué ministerio de la iglesia quiero participar? Y es muy importante que nosotros mismos nos hagamos esa pregunta, para que podamos entonces tener objetivos establecidos, para que podamos entonces tener metas claras. Y así como lo dice la palabra en el versículo 13, ¿cuál es la finalidad de ese servicio? ¿Cuál es la finalidad de esos objetivos, de esas metas? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Porque si todos estamos sirviendo al mismo Señor, entonces todos estamos creyendo lo mismo. Y no solamente para eso, sino también para que llegamos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, ¿de quién? De Cristo. A un varón perfecto. O sea, que nosotros lleguemos a esa unidad, que tengamos ese conocimiento. En el servicio que nosotros hacemos, nos va a llevar a un nivel que es bastante alto, que dice allí, a un varón perfecto, a una mujer perfecta. Cuando hablamos aquí de perfección, no quiere decir algo que está por allá arriba y que no se puede alcanzar. No, este término perfecto habla de completo. Y una persona completa en el servicio es aquella persona que va sin necesidad de que la envíen. Es una persona que sirve a Dios con fidelidad. Es una persona que no es orgullosa con el talento ni con el don que tiene, sino que es humilde, que trabaja para que la iglesia crezca. Por eso, mis hermanos, debemos replantearnos entonces el concepto de servicio que nosotros tenemos y empezar a entender que este servicio a Dios es algo realmente extraordinario. Que este servicio a Dios es algo en el cual nosotros debemos darlo todo de nosotros. Que ese servicio, entonces nosotros debemos ponernos manos a la obra con ese don que hemos recibido, en ese ministerio que el Señor nos ha dado, para que la iglesia crezca, para que la iglesia avance. Y esto nos va a llevar a que podamos alcanzar esa perfección, podamos alcanzar esa plenitud del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces debemos reconocer y apreciar los diferentes roles y dones dentro de la comunidad cristiana, dentro de la comunidad eclesiástica. Debemos animarnos los unos a los otros a desempeñar nuestras funciones, a desempeñar nuestros dones y esos talentos con diligencia y compromiso, recordando que debemos ser humildes, recordando que debemos ser fieles, recordando que debemos hacerlo ordenadamente, recordar lo que debemos hacerlo dependientes del Señor. Porque nosotros entendiendo eso y haciendo eso, así como nos dice este versículo 13 de Efesios, vamos a llegar a ser perfectos. ¿Y cuántos aquí no quisiesen ser perfectos? ¿Cuántos aquí no quisiesen estar listos, preparados para lo que el Señor les pida, para lo que el Señor les demande, para lo que el Señor quiera? Eso indica, mis hermanos, también que si en nosotros hay dificultades, que si en nosotros hay problemas, que si en nosotros hay dudas, debemos resolverlas, debemos ponernos a cuenta con Dios.
Debemos pedirle perdón por cada una de las cosas que hayamos hecho, quizás malas. Debemos buscar estar en comunión con su palabra para que esa palabra transforme nuestra vida y podamos ser completos, podamos ser perfectos, para que nuestro servicio a Dios sea excelente, sea perfecto. Mi hermano, que tu pecado, que las cosas malas que has hecho a lo largo de tu vida no te impida servir a Dios. Si aún no te has puesto a cuentas con Dios, allí en tu intimidad, háblale. Dile, Señor, ¿tú sabes que yo te quiero servir? ¿Tú sabes que yo estoy dispuesto a lo que me mandes? Pero tengo esto, en lo que necesito ser ayudado, en lo que necesito ser restaurado. Quiero que mi servicio a ti sea perfecto. Quiero que mi servicio a ti sea completo. Quiero que las cosas que yo pueda desarrollar en la iglesia, según tu voluntad, sean perfectas, sean con excelencia, sean con diligencia. No quiero que nada me estorbe para poder servirte. Pero mis hermanos, debemos entender que este servicio no es producido por nosotros, que este servicio no nace de nuestro corazón, que ese servicio que tú quieres darle al Señor, Él te lo ha puesto en tu corazón. Por eso es importante, mis hermanos, que así como hablábamos en la primera enseñanza, dependamos de nuestro Señor con todo nuestro corazón. Si tú quieres servir, pero aún no te sientes listo, no te sientes seguro, crees que no estás quizás en un momento de tu vida donde puedes servir a Dios, entonces no te quedes allí pensando eso. Ponte a cuentas con Dios y empieza a servir. Y a manera de conclusión, mis hermanos, debemos servir según las condiciones de nuestro gran y poderoso Dios. Amén. Porque no es posible servir fielmente si Él mismo no lo produce en nosotros. Si Él mismo no hace la obra en nosotros. Por eso el Señor Dios nos llama, nos salva, nos capacita, pero también nos establece condiciones. Pero también Él da la recompensa según su bendita gracia. Solo sujetos a su palabra, nuestro servicio será grato olor y para su adoración. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar a nuestro Dios Todopoderoso, el cual es digno de recibir toda adoración. Amén. Gracias, Señor, porque eres fiel, Señor, eres grande, Señor, eres poderoso, eres digno, Señor, de recibir toda alabanza, toda adoración, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu bendita palabra, porque es ella, Señor, la que nos transforma, la que cambia nuestra vida, la que nos instruye en nuestro caminar diario, Señor, en ti. Queremos darte gracias, Señor, porque cada vez que abrimos tu palabra, Señor, nos enseña a ser mejores, nos enseña a ser mejores siervos, a ser mejores hijos, a ser mejores padres, hermanos, esposos. Nos enseña, Señor, a darte todo de nosotros. Y en esta mañana, Señor, queremos rogarte que nos hagas siervos, Señor, conforme a tu voluntad. Que nos hagas siervos, Señor, los cuales obedecen a tu voz. Que nos hagas, Señor, siervos fieles, los cuales dependen de ti, Señor. Que nos hagas, Señor, humildes en nuestro servicio. Que tengamos a nuestros hermanos como mayores a nosotros mismos. Señor, reconociendo que mi hermano me necesita a mí, pero también que yo necesito a mi hermano. Señor, haznos siervos que contribuyan, Señor, que
puedan desarrollar ese don que tú nos has regalado a cada uno de nosotros para poderlo poner al servicio de la iglesia, para poderlo poner al servicio de los creyentes, Señor, y de este mundo que te necesita, de este mundo que necesita conocerte. Por favor, Señor, si hay en nosotros algo que nos impide servir, sé tú, Dios, sacándolo, sé tú, Dios, limpiándolo, sé tú restaurando nuestra vida espiritual, Señor, nuestra vida física y cualquier área de nuestra vida en la cual, Señor, necesitamos ser restaurados por ti. Señor, sabemos, reconocemos que este servicio, Señor, lo produces tú en nuestra vida. Por eso queremos depender de ti. Queremos, Señor, que todas las cosas que hagamos sean bajo tu voluntad. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino que siempre se haga la tuya, Dios. Por eso agradecemos tu presencia en la vida de cada uno de nosotros. Porque si tú no vas con nosotros, Señor, en nuestro andar diario, prefiero no ir, Señor, y quedarme contigo en el lugar donde tú estés. Oro, Señor, para que cada uno de nosotros pueda empezar a servirte de la mejor manera. Oro, Señor, para que cada uno de nosotros pueda darlo absolutamente todo de sí para poder adorarte en espíritu y en verdad. Por eso, Señor, hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, reconociendo y creyendo que tú harás en nuestra vida. Amén y amén.